Muy buena, les habla Fernando Sierra Ariza, capellán cristiano, evangelista por la gracia de Dios. La palabra de Dios nos dice que subiendo a lo alto dio dones a los hombres. A uno hizo maestros, ministros, profetas, evangelistas y pastores. Pero todos en la mano de Dios y con el mismo espíritu. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo su familia, su salud, sus finanzas. Y que el Señor nos dé fuerza y mucha fe para soportar el día malo. Demos siempre gracias al Dios Padre Todopoderoso por cada día de vida, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestro país y por el mundo entero, porque es el lugar donde el Señor nos plantó para que pudiéramos vivir amándonos los unos con los otros. La Biblia nos dice el Señor Jesucristo antes de subir al cielo. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que es que nos amemos todos como nos ama a Dios. Tenemos que amar a nuestro hermano, porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo va a decir que ama a Dios? A quien no puede ver. Amén. Hoy he traído un mensaje, el cual he titulado Dios tiene el control de todo. Amén. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 38, versículo 8. Dios está hablando a Job porque Job está pasando por una prueba y quiere respuestas. Y Dios le da, esta es una de las muchas respuestas que Dios le da. Y pues no vamos a hablar de todo el libro de Job, sino vamos a sacar una pequeña porción para ver qué nos muestra y qué nos enseña el Señor en este día. Dijo Dios a Job: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios le está mostrando a Job y le está enseñando que el mar, aunque es impetuoso, aunque se levanta con gran fuerza, aunque le tengamos miedo y nos desanime, él tiene su límite. ¿Qué ha pasado con el mar y muchas cosas de la naturaleza? El hombre ha construido al pie del mar y ha puesto murallas. Y todo esto que ocasiona que cuando el mar viene con fuerza, pega contra esa muralla, va y vuelve con más fuerza. O sea, viene con más ímpetu. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque anteriormente cuando el mar venía y pegaba contra la arena, amortiguaba y perdía su fuerza. Algo natural, algo hecho, algo que se había hecho así de esa manera, pero el hombre siempre ha intervenido y ha hecho que las cosas cambien. Hemos cambiado los rumbos de la naturaleza y después decimos: Dios mío, ¿por qué? Le cambiamos el rumbo a un río, se construyó un pueblo y se cambió el rumbo. Cuando ese río llegue a crecer y llegue a llover mucho, se va a pasar por todo el centro. La calamidad, que Dios tuvo la culpa, que ¿dónde está Dios? No, fue la irresponsabilidad de muchos hombres que no tuvieron en cuenta dónde se construiría, dónde se iba a hacer un pueblo, se iba a hacer ¿qué? Una ciudad. Y pues de todas maneras, siempre que vamos a construir tenemos que estar al pie de un río, porque necesitamos como elemento natural el agua. Amén. Vemos también que cuando la luna, mire, todo ha sido puesto por algo. La luna está allí, la luna se acerca y el mar empieza a subir su marea. Pero la luna se aleja y el mar se aleja. Y todo es perfecto. Ella no se va a arrimar tanto como para desbordar, para acabar con nosotros, o se va a alejar tanto como para dejar un vacío completo. Amén. Vemos cómo el Señor ha hecho cosas tan bonitas como estas. Todo fue hecho perfecto, la creación. El sol también pasa lo mismo sobre la tierra. El sol está en una parte que desde allí alumbra, nos alumbra. Se convierte esa energía en energía aquí al tocar la tierra, alumbra, porque afuera el universo es oscuro. Pero estos rayos del sol, al calor tocar la tierra, produce esa luz que nosotros vemos, pero es una luz que no nos quema, que es una luz que no nos destruye. ¿Por qué? Porque fue hecho perfecto, apenas si nos acaricia. Amén.
Podemos ver entonces cómo Dios tiene el control sobre qué, sobre su creación, y puede poder poner control a todo lo que se desborda, volviendo que el equilibrio de todo a qué, a su estado natural. Amén. Debemos tener siempre esa confianza en Dios. Si Dios fue el creador de los cielos y la tierra, nosotros los creyentes, los que creemos en su palabra, sabemos que existe un Dios que fue el creador. La ciencia quiere desvirtuar esto, pero no han podido en sí comprobar nada. Dicen una cosa a otra, pero ¿cómo puede el mundo sostenerse allí en esta parte que está en ese vacío? Allí sostenerse y los demás planetas girar alrededor. Amén. Ahora miremos en el libro de Mateo 28 y 18. Vamos al Nuevo Testamento. Dice el Señor Jesucristo, después de que había muerto y resucitado, se acercó a los apóstoles y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. O sea que Él es el que tiene el poder de poner el equilibrio, ¿qué? En la naturaleza. Porque tiene poder de lo espiritual y el poder, ¿qué? De lo natural. Amén. Miremos, vamos a ver un ejemplo de esto. Yo los invito a leer la palabra de Dios. Yo los invito a que puedan escudriñar las escrituras. Muchas veces nos dejamos creer de la gente o de la película como nos lo muestran allí. Nos muestran un Jesús totalmente diferente, un hombre totalmente diferente, pero lo que Él vino a hacer era necesario de que lo hiciera. No tenemos que ponernos a llorar por lo que Él hizo, no. Debemos estar contentos de tener un Dios que nos ama, que fue capaz de venir a dar su vida por nosotros. Amén. En el libro de Marcos, el segundo libro después de Mateo, Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en las barcas, y había también en otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dijo el mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Mire, este hombre tenía poder sobre el viento. ¿Quién es este que manda el viento a que calme y a que el mar a que enmudezca? Es el mismo Dios del Antiguo Testamento que le está mostrando a Jesús, a Job. Le está mostrando que Él tiene el poder sobre todo, y ahora está aquí en carne humana. Es el Verbo hecho carne. La Biblia nos dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Más adelante dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Y lo vimos como el unigénito, como hijo. Vino y se formó como hijo, como un hijo de Dios, porque vino y mostró obediencia, a enseñarnos el camino. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado. Por eso Él siempre enviaba a sus profetas y decían: volved a la senda antigua, volveos a mí, dice el Señor. Amén. Él siempre abriendo su puerta, su misericordia. Lo vemos como si se estuviera humillando delante de nosotros. En el Antiguo Testamento les puso holocaustos para que se pudieran arrimar a Él. Cuando Él estaba allí en el tabernáculo, llamó a Moisés. En Levítico 3 dice que llamó a Moisés desde el tabernáculo y les dijo lo que debían hacer para poder estar con Él, cómo deberían traer un animalito, degollarlo para poder que esa sangre pagara nuestro pecado y poder estar en comunión Él con el hombre. Él no podía morir en medio del pueblo porque el pueblo moriría, porque el Señor es santo. Amén. Sabemos aquí que el Señor Jesucristo Él es el Mesías esperado y prometido para el pueblo de Israel. Y eso fue hecho que a través de los profetas. Amén. Él vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no pudo entender en ese tiempo. ¿Por qué? Fue vedado para que viniera ¿qué? A nosotros. Amén. O sea que la iglesia viene, la verdadera, la iglesia viene desde el pueblo judío, porque allí era donde tenían un santuario.
Allí era donde se adoraba. Nosotros cuando vamos a la iglesia a adorar, pues valga la redundancia, pero es casi lo mismo. Porque nosotros también cuando vamos a la iglesia vamos a adorar. No vamos a adorar al pastor, no vamos a adorar a la iglesia, vamos a adorar a Dios y lo tenemos como un sitio de oración. Porque Dios, el Señor dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué lugar me construiréis? Jesús dijo, destruid este templo y yo lo reconstruir en 3 días. Y está hablando del templo de ¿qué? De su cuerpo. La iglesia que va a ser levantada somos nosotros como iglesia, estos cuerpos, el templo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Señor. Nosotros vamos a la iglesia porque son lugares temporales. Mientras nos preparamos ¿para qué? Para que en este cuerpo venga a habitar ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. El verdadero templo de Dios somos nosotros, ahí es donde Él habita. Amén. Nos tenemos que diezmar, nos tenemos que ofrendar, sí, a nosotros mismos. Tienes que cuidar tu cuerpo de lo que te comes, de lo que te tomas, de lo que haces con él. Porque tú respondes y el Señor dice que el que destruye el cuerpo, el Señor ¿qué? Le destruirá el templo, porque este es el templo de Dios. Y la iglesia que va a ser levantada al formar el conjunto de cristianos van a ser llevados. ¿De dónde? De todas partes de donde esté el verdadero cristiano, el justo por la fe que vivirá. Necesitamos justificación, santificación y redención. El cuerpo redimido ante Dios. Amén. No te estoy mandando una religión. Te estoy mandando ¿a qué? A un cambio de actitud. ¿Ante qué? Ante las cosas, ante Dios, ante su palabra. Lee su palabra, lee la Biblia. No te dejes estafar en ninguna parte. El evangelio no se cobra, es totalmente gratuito. Amén. Si tú quieres hacer una obra de caridad, la puedes hacer. Ve, mira a tu hermano tirado allí en la calle. Dale un pan si tienes suficiente dinero y puedes ayudarlo, llévalo a un centro donde rehabilitación, donde lo puedan rehabilitar. Y si tienes el dinero y tú crees en Dios y tú crees, llévalo tú mismo y tú mismo paga y tú mismo mira que esa persona vela por ella. Amén. En el libro de Colosenses 1:15 nos dice que el Señor Jesucristo, el Mesías esperado del Antiguo Testamento, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice porque al decirle imagen es que cuando estábamos viendo, el que veía a Jesús, veía a Dios. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe. Yo y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Ahora usted me puede decir, pero ahora ¿cómo veo a Jesús? A Jesús lo veo en su palabra, porque Él es el verbo hecho carne. Si yo lo busco en su palabra, voy a ver a Jesús. Y al conocer a Jesús, como era su vida, lo que entregó, así es Dios, porque Él es la imagen de ese Dios invisible. Dice que Él es el primogénito de toda creación, claro, porque Él viene a ser el verdadero Adán, porque el primero Adán falló. Ahora aparece el segundo y vuelve a ser ¿qué? Una nueva creación. ¿Para qué? Para que nos volvamos ¿qué? A Dios. El primer Adán falló. Amén, porque era de la tierra carnal. El segundo Adán es espiritual. El primero es carnal, el segundo es espíritu. Amén. La primer vasija que fue hecha fue la de Adán, supongámoslo así. Y Dios sopló aliento, llenó esa vasija para que disfrutara de todo lo que había allí. Pero esa vasija se echó a perder, como el alfarero. Pero el Señor preparó una. Dice que el Espíritu Santo formó este ser dentro de la humanidad de María. Una nueva vasija donde el Señor vino y se vertió por completo el día del bautismo. Dice que el Espíritu Santo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo vino y posó sobre él. El Señor se vació en Jesús por completo. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo? Primeramente ir a pelear. ¿Con quién peleó? Con el diablo, pero en forma humana, aguantando, soportando el calor, el frío, el hambre, 40 días y 40 noches, y no se vio ningún poder utilizado por él. Lo único que hizo fue soportar y creer en la palabra. Amén. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice que en Él.
Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí no hay brujo que valga, aquí no hay diablo que valga, aquí nada vale, es Él. El Señor tiene la soberanía sobre Él. Y no hay otro nombre en que los hombres puedan ser salvos sino en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, tanto en los cielos como en la tierra, como aún debajo de la tierra. Amén. Todos tienen que doblar rodilla, no importa el hombre por grande que sea. Y vemos los grandes que han querido ser gran hombres, como Adolfo Hitler, que quiso dominar el mundo a punta de matanzas. ¿Y dónde terminó? Él mismo se suicidó porque no aguantó su derrota. Reconocer que había un poder superior en los cielos, porque el Señor tiene el dominio y el control. Cuando este río que venía este hombre, destruyendo, acabando, matando, venía como un río con sus olas, el Señor lo había dicho claramente. Hasta aquí llegarás, le dijo al mar, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Este hombre venía con un orgullo, destruyendo, y hasta ahí nomás fue, hasta que Dios dijo, no más. ¿Por qué Dios permite cosas? Porque nos dio libre albedrío. Y nosotros somos los que nos hemos tomado este albedrío y hemos querido hacer lo que nos da la gana. Sin poner un parámetro, sin mirar en la palabra. Porque la palabra que nos hace no nos prohíbe, nos aconseja, nos muestra, el Señor nos ruega. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no está diciendo entra, no, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si tú abres la puerta, hay que de tu corazón, yo entraré, cenaré con él. Y Él conmigo, tendremos que comunión, tendrás esa comunión con el Señor. Pero ¿qué tienes que hacer? Reconocer. Hay que reconocer, no digamos pecados porque decimos que los evangélicos todos hemos pecado. Reconozcamos nuestros errores, de la manera que nos criaron. Y qué bueno fue el momento en que torcimos para otro lado, a dedicarnos al cigarrillo, al trago. Son cosas que le hacen daño a nuestro cuerpo. Pero como son permitidas por las leyes que el hombre ha puesto aquí en la tierra, entonces, y nosotros la hemos aceptado porque, y Dios lo permite porque tenemos libre albedrío. Él quiere que lo amemos como Él es, verdaderamente de corazón. Amén. Miremos un ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran hombre creyente, era un judío. Amén. De la tribu de Benjamín. Él fue entrenado por Gamaliel, un hombre que le enseñó y lo educó en la doctrina de su pueblo. Y él estuvo allí y él era un hombre que ayunaba y él era un gran hombre y se sentía muy poderoso. Pero él venía y él no creía que en el Mesías. Él había oído nombrar de este Jesús y él estaba enojado. Él consintió en la muerte de Esteban porque él estuvo allí. O sea que él participó de ese asesinato porque al estar allí a probarlo, estoy participando. Esa piedra salió también de parte de él. ¿Y qué pasó? Él creía que le estaba haciendo un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Porque él iba en nombre de su iglesia, o sea, en nombre de lo que él practicaba. ¿Y qué vino a hacer? A destruir. ¿Y qué venía haciendo con los hermanos? Los venía probando para que murieran, venía probando para que fueran encarcelados, los hacía blasfemar, los golpeaba. Él mismo lo dice en su palabra, que él era el más pequeñito de los apóstoles porque era menos que un gusano. Así se sentía él por lo que había hecho con sus hermanos. Pero ¿qué pasó? Camino a Damasco, cuando él venía a preparar una masacre más grande, el Señor lo detuvo. Hasta aquí llega, ¿sabes? Lo detuvo así como detuvo el mar, detuvo ese ímpetu con que venía Pablo, ese orgullo y esa soberbia, y dijo, hasta aquí es. Y se le apareció en visión y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Raro que Saulo siguiera a Jesús si no lo veía por ninguna parte. Pero ese Jesús ahora estaba en el Espíritu Santo en los hombres. Y eso era lo que quería destruir Pablo. Lo que estaba malo en él quería destruirles ese espíritu. Eso que tenían ellos, esa fe que habían adquirido. Amén. Por eso el Señor se le apareció. Y duró ciego varios días. Hasta que un hombre, Ananías, el Espíritu Santo le habló y le dijo que fuera y pusiera las manos sobre este hombre, porque era necesario al Señor, porque quería hablar a grandes hombres, a reyes. Y hoy en día nosotros, porque la mayoría de la Biblia ha sido de lo que se ha recogido, de lo que Pablo escribió, sus cartas. La conducta, orden y doctrina de la iglesia está escrita por Pablo. Él es el que nos enseña.
implementó allí, siguió el proceso de la cena y, y fue el que salió a evangelizar, guiado por el Espíritu Santo a muchas partes y formó muchas iglesias en muchos lugares. Amén. Pero vemos como el orgullo y la soberbia de este hombre fueron detenidas, tuvo su tope, porque como dice el mensaje, Dios tiene que el control de todo hasta aquí. Es hasta cuando el Señor dice no más. Porque están sucediendo tantas cosas. Y uno, pero el Señor, ¿por qué no hace nada? Porque el Señor deja que la copa hasta que se rebose. Él está esperando que nosotros hagamos un cambio. ¿Por qué? Porque a través del TikTok, a través del YouTube, a través del Twitter, se está llevando la palabra. La gente la está llevando puerta a puerta, se está pregonando por la radio, por la televisión. Amén. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué nos dice todo esto? Que muchos están escuchando y dicen, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, pero ¿cuál Dios es el que cree? Aquel que te permite el trago, aquel que te permite el homosexualismo, aquel que te permite que un niño muera entre su vientre una mujer. No es correcto, que porque se le dio la gana. Muchas veces una mujer fue violada, sucedió algo, un niño viene deforme o algo, toman una decisión, pues no lo aprobaría ni así, pero al menos diría que tiene alguna razón, pero es que estas personas no tienen razón que porque este hombre no me quiere o porque me debe embarazar, entonces ya no, señor. Hoy en día hay mucho anticonceptivo para que una mujer no tenga ¿qué? Hijos. Amén. Entonces puede cuidar su cuerpo para no quedar en embarazo y no atente, porque el que atenta contra un niño dentro de su vientre está matando a un ser humano. Amén. Entonces muchos dicen, yo creo, pero ¿qué es lo que creo? En el libro de Santiago capítulo 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Óigalo bien. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, Dios nos dio esa libertad de tú decides, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo de la palabra, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, será que bendecido que en todo lo que haga. Amén. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Este libro nos enseña todo y viene con mucho amor, con mucha humildad. Nos dice en Apocalipsis 1:3, nos dice, bienaventurado el que lee, ponga bien cuidado, el que lee, y los que oyen, porque de pronto eres ciego y no puedes ver, o tienes pereza, pero puedes oír. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque es una profecía. Que es una profecía, una carga. Estos hombres que escribieron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenían una carga. Moisés tenía una carga cuando escribió y nos quiso mostrar toda la deidad de Dios. Allí también los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los que colaboraron con la Biblia, tenían una carga de enseñarnos y de mostrarnos que este Dios nos ama, que somos creación suya, que debemos amarnos los unos a los otros y que todos cabemos en este planeta. Y el día que no quepamos en este planeta, si se hace para ir a otro, que sea para organizar algo, de que la gente pueda vivir en paz, que sea por amor, pero si no es por ganancia y no ir lucrarse o ir a poner en otro planeta naves espaciales, pero con armamento para querer destruir y acabar y dejar al otro sin energía, eso no es bueno. Mientras hacemos así, el hombre se va a destruir él mismo y que somos una pequeña bolita en el firmamento. Llega a explotar y lo único que va a hacer es otra explosión más en el planeta y se acabó todo. Debemos pensar siempre en los demás seres humanos. Amén. En el libro de Apocalipsis capítulo 1:18, el Señor Jesucristo dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Esto lo está diciendo en el libro de las Revelaciones. Este libro lo escribió el apóstol Juan. Dice así, el Señor, de la visión que él estaba teniendo allí en la isla de Patmos, porque es por causa del Evangelio, fue preso y llevado allí a la isla de Patmos.
Y dice, y yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea que aunque hubiera muerto, él estaba allí vivo, hablándole a él. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. ¿Por qué era necesario que tuviera las llaves de la muerte y del Hades? En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por cuanto el pecado entró al mundo, por cuanto por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Claro, porque este ser que fue Adán, que estuvo allí y pecó, él cayó del lugar de donde estaba, de ese paraíso, y fue echado de ese paraíso. Y nosotros somos hijos de él, que recibimos de herencia ese pecado, porque nosotros nacimos a través de la carne sexualmente. En cambio el Señor nació a través del Espíritu Santo, porque en él no había pecado. Amén. Dice que por cuanto todos pecaron, en el mismo libro de Romanos 3:23 nos explica el apóstol Pablo, estábamos destituidos de la gloria de Dios, alejados porque el Señor estaba enojado. Y dice en el capítulo 6:23 que la paga del pecado es muerte. Vino la muerte física y la muerte espiritual, el alejamiento del Señor. Y el hombre, pues, Adán llegó a vivir 930 años y el que más vivió, si no me equivoco, es 968. No alcanzó a ver 1000 años, no alcanzó a vivir un día con Dios, porque para Dios 1000 años es como un día y un día son como 1000 años. Amén. Pero hay una noticia buena, dice que la paga del pecado es muerte, pero el Señor nos ha dado un regalo, la dádiva de Dios, la vida de Dios es vida ¿qué? En Cristo Jesús. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Amén. Arrepiéntete. O no digamos arrepiéntete, que suena, pues hay gente que es delicada, Señor. Toma conciencia de las cosas y hazte cuenta que tienes en tus manos tu esposa, tus hijos, y les debes enseñar y les debes mostrar un ejemplo. Tú eres la cabeza como hombre, estás allí. Hoy en día la mujer mano a mano trabaja con el hombre. Los dos de un mismo pensar, los dos en Cristo Jesús pueden pensar y hacer las cosas y van a salir ¿qué? Adelante. En el libro de Colosenses capítulo 1 dice, dando gracias, capítulo 1 versículo 13 dice, dando gracias al Padre, al Señor Dios Todopoderoso, que nos sacó del poder de las tinieblas. Estamos en la oscuridad a causa del pecado. Y nos trasladó, vean, una traslación al reino de su amado Hijo. Nos sacó entre las sombras, desde las tinieblas, y nos llevó al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención de pecados, ¿qué? Por su sangre. Porque Él pagó lo que se debía pagar. Un hombre debía morir desde el principio. Pero Dios no permitió que fuera Adán el que muriera. Ni aun que Caín muriera. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo mismo los creé. Y es tan grande ese amor que Él vino aquí a poner el pecho por nosotros. Él vino en un cuerpo de carne, sintió el frío, sintió el hambre, lloró. Supo lo que era perder una madre, lo que era perder un padre, lo que era que todo el mundo se alejara de Él. En la misma cruz sentir el dolor, el menosprecio, el oprobio por nosotros. Pero la muerte no podía con Él porque en Él no había pecado. Y Él le dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte no lo pudo retener, Él resucitó. Y ahora nos ofrece esa vida eterna. A través de nosotros sí morimos, pero resucitaremos, levantaremos en nuevos cuerpos espirituales. Esa es la promesa del Señor. Amén. ¿Qué podemos hacer entonces? Aceptar al Señor Jesucristo. Yo te invito a que aceptes al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Miremos que en el libro de Romanos 18 nos dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Amén. Creamos en el Señor, dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia. Amén. Y con la boca se confiesa para salvación. Y algo más nos dice la palabra,
La Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pon los ojos en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Mesías esperado en Israel y ahora dado a nosotros. El tiempo de misericordia tendrá su límite, pero aprovechemos mientras la misericordia está aquí. Todavía hay gente que cree, todavía hay gente que tiene esa fe y todavía el Señor sigue sanando, todavía el Señor sigue perdonando. Pero cuando esa misericordia se acaba, miremos la insensibilidad de hoy. Por cualquier cosa se matan, se cogen a cuchillo, no hay respeto. Necesitamos del Señor. No nos pongamos como la demás gente. El Señor dice: sed salvos de esta perversa generación. Tú puedes, así como Noé estuvo sobre el mar embravecido con esas olas, así mismo tú, creyendo en el Señor. Él estuvo en esa barca, en eso que preparó allí. Aquí también tenemos que ese es el evangelio, que te cobije a ti y a tu familia. Pon a los tuyos simbólicamente, encargándoles, orando por ellos, a tus hijos, tus nietos, tus abuelos, tus papás. Ora siempre por ellos y pídele al Señor por tu país, pídele al Señor por este planeta. Y pase lo que pase, sigue creyendo. Así como Noé pasó por esa prueba sobre las aguas. Y así creyendo, pasa con tu familia. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra Ariza.